Iniciamos este estudio de esta noche con Lucas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice así: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. No se asuste si le digo Yeshua, nada más es el nombre en hebreo. Yeshua significa salvación. Así que Jesús dice, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es lo que dice el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vea lo que dice el versículo 25. Y he aquí, dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, o estaba en él, como dicen otras versiones, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oiga, este varón Simeón hasta salió bendiciendo a los padres del Mesías. Oiga, vea lo interesante de esto, es que vamos a poner el contexto de lo que está viviendo Simeón. Hoy vamos a ver un poquito acerca de la vida de Simeón. Vea, mis hermanos, en ese momento cuando presentaron al Mesías en el templo y Simeón aparece ahí, Israel estaba siendo dominada por Roma. Roma, por supuesto, era el imperio, ¿verdad? Óigalo muy bien, los recaudadores de impuestos, respaldados por los soldados, hacían de las suyas, porque el imperio lo que hacía era, y ellos lo que necesitaban era dinero, ¿verdad? Entonces, los recaudadores de impuestos, respaldados por los propios soldados, hacían de las suyas. Sufría un sistema de impuestos verdaderamente opresivo. Había que pagar derechos, oiga muy bien, porque la gente piensa que eso es aquí, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Tienen que pagar aduana, peaje en la entrada de los pueblos. En los puentes tenían que pagar peaje. Y cuando usaban diferentes caminos, todos los cruces de caminos tenían que pagar. ¿Cuánto está ahorita el peaje en Naranjo? El hostigamiento, oiga muy bien, de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Vamos a ver eso. Era sumamente molesto para la gente y también muy costoso, pues los recaudadores exigían una cantidad superior. Entonces usted tenía que pagar un impuesto, pero resulta que era que el sistema, como el día de hoy, colapsa, y para poder pagar usted tenía que
pagarle a otra persona para poder pagar. Al fin y al cabo se inflaba y se inflaba los impuestos. Y en medio de eso, inclusive, habían recaudadores que exigían una cantidad superior o doble de lo que tenían que pagar. Y aunque usted no lo crea, uno de ellos fue un discípulo del Señor que se llamó Leví, conocido como Mateo. Es uno de esos recaudadores publicanos, oiga muy bien. La justicia ordinaria la ejercía, o sea, la justicia la ejercía el Sanedrín. Entonces, usted dice, oh, qué salvada, ¿verdad? Porque el Sanedrín, ya pasamos los impuestos, pasamos a la parte de lo que era la justicia del pueblo, ¿verdad? La ejercía supuestamente personas que conocían la palabra, eran rabinos. Y esos rabinos eran jueces. Pero vea qué interesante, el procurador romano se reservaba la ejecución de la pena de muerte. Nadie podía matar a nadie, no podían hacer absolutamente nada sino por orden del procurador. ¿Sabe quién fue un procurador muy conocido? Que tal vez usted lo haya escuchado, Poncio Pilato. Por eso ellos tuvieron que llevar al Mesías, a nuestro Salvador, ante Poncio Pilato. Por eso los que estaban ahí era el Sanedrín, los rabinos, los que supuestamente eran los encargados de llevar la escritura y enseñar la palabra de Dios, eran jueces también. Pero ¿qué tipo de jueces? ¿Qué tipo de jueces había en ese tiempo? No todos, como siempre, gracias a Dios, pero la mayoría estaba vendida a Roma. Entonces ellos ejercían de acuerdo a lo que Roma dijera. Entonces, si alguien no quería pagar impuestos o alguien no quería alinearse de acuerdo a lo de Roma, ellos simplemente le tocaban la puerta al Sanedrín, los romanos, porque los romanos no trataban, para evitar revueltas, lo que hacían era que manipulaban a los religiosos para poder gobernar a todo el pueblo. En el año 40, antes de que naciera nuestro Mesías, la región estaba amenazada por un grupo que se llama los partos de Mesopotamia. Es increíble, en el año 40, antes de que el Mesías estuviera aquí en la tierra. ¿Sabe de dónde eran esa gente? Eran de Irán, de Mesopotamia, pero la mayoría venían de Irán. ¿Casualidad eso? Para remediar la situación, los romanos, como vieron que estos partos, esta gente de Mesopotamia, quería gobernar ahí donde está hoy Jerusalén, donde nació nuestro Mesías y todo eso, lo que hicieron es, se nos van a meter otra gente aquí y nos van a quitar la plata, ¿verdad? Porque estos partos querían hacer como un tipo de imperio, por decirlo así, en aquella zona. Usted sabe que Israel es un país muy pequeño, ¿verdad? Y en medio de todos estos lugares están estos grupos. Entonces Roma, donde oyó que se les estaban metiendo los partos y toda esta gente, dijeron, no, hagamos una cosa, pongamos un rey. Ese rey, uno de ellos, me imagino que usted lo conoce, lo ha escuchado, se llamó Herodes. Herodes padre, Herodes hijo y el otro Herodes. O sea, eso era una corrupción, porque los reyes, tanto el rey como los sacerdotes, querían quedarle bien a Roma. ¿Por qué? Porque Roma los premiaba para que ellos hicieran todo, para sacar todos los impuestos necesarios y poder sacar todo y tener al pueblo subyugado. Haga muy bien. Ese es el ambiente político, social que vivió Simeón en ese momento. Imagínense. Yo no sé si usted, si vio eso en alguna película, dijo el otro, ¿verdad? Oiga muy bien, esa es la parte social política. Vámonos a la parte espiritual que Simeón enfrentó. ¿Sabe a quién enfrentó Simeón? A los saduceos. Saduceos, sí. Algunos de ellos eran religiosos, estaban metidos en el sacerdocio también. Pero ¿qué es lo que pasa? Como era un grupo, se supone que lo veían como espiritual, y como lo vieron ellos en este caso, dicen, aquí se aprovecharon. ¿Qué pasó? Eran procuradores y ellos eran arrendatarios de impuestos. Entonces los romanos le concedieron el monopolio del cobro de impuestos a los saduceos.
que era gente que supuestamente también tenían que enseñar la palabra, solo que tenían pensamientos muy extraños, no seguían la escritura. Ellos tenían su propia doctrina. Entre una de las cosas más importantes que siempre se va a mencionar con los saduceos es que ellos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Usted va a ver gente que enfrenta, cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, va a ver gente que enfrenta al Mesías y le preguntan, como preguntas así medias, y aquella pregunta que le dijeron: Señor, y vino un hombre y se le murió y se casó con el otro, con el otro, con el otro. ¿Se acuerdan esa pregunta, verdad? Ellos eran saduceos porque lo que querían era simplemente poner a prueba al Señor, no era que lo que querían era conocer la palabra. Ellos, porque ellos no creían en la resurrección. Imagínense, eran una clase aparte, estaban fuertemente organizados, pero era lo que pasa, eran muy escasos en números. Era como decir un grupo religioso que se le diera el cobro de impuestos en una parte, digamos, de Costa Rica, y ellos manejaban eso a su querer, y eran un grupo sumamente, o sea, nadie podía entrar ahí. Los sacerdotes, ¿qué pasa? ¿Qué se tuvo que enfrentar este varón, Simeón, como sacerdote en aquel tiempo? ¿Quién fue el sacerdote? A partir del año 37, más o menos, antes de que el Mesías naciera, resulta ser que tanto Herodes como luego los procuradores, gobernantes, los romanos, tenían el derecho, ellos, oiga, Herodes y los romanos decían quién era sacerdote. No era de acuerdo a lo que dice la escritura. Si usted se va a la escritura, usted puede ver que decía que iban por turnos, ¿se acuerda? Ellos iban por turnos, y así se tenía que escoger el sacerdote. El sumo sacerdote no era conforme a la escritura, lo que dice la palabra, sino que más bien era escogido por Herodes o por Roma. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Se volvió más un puesto donde los políticos elegían a su conveniencia que las escrituras. Eran simplemente, el Herodes veía a quién le convenía y me dice: usted va a ser el sumo sacerdote este año. Vea la corrupción que llegó a ser y que ya vivía en el tiempo de Simeón. Los famosos ancianos, que no eran ancianos porque eran viejos, sino porque era un grupo, se supone, que tenían mucha influencia en el propio pueblo, ¿verdad? Estos ancianos, ¿qué hacían? Ellos eran los que tenían que administrar las riquezas, ¿sabe qué? Directamente del templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que se ejercía, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el Mesías vino y botó todas las mesas y todo, porque estos ancianos administraban eso. Entonces la palabra dice claramente que los hombres se tenían que presentar en el templo, ¿verdad? Para presentar ofrendas. Entonces usted venía de un lugar allá lejísimos al templo de Jerusalén en el tiempo de Simeón, y resulta ser que le vendían, como veíamos ahora que el propio Mesías tuvo que presentar una ofrenda, le vendían esa ofrenda en 3 o 4 veces lo que valía. Usted no tenía nada, tenía que presentar la ofrenda, y ellos, los ancianos, administraban eso y le sacaban partida a todo. Todo era negocio, todo era negocio. Nunca fue así desde la escritura, y sabemos que todo lo de las ofrendas y todo esto concluye con el sacrificio perfecto del Mesías. Pero estos ancianos se valían de su poder político y de su poder que Roma les daba también. O sea, Roma lo que hacía era: usted me trabaja aquí, usted me organiza aquí, usted me organiza allá. Todo era robo, robo y más robo. Entonces ellos están ligados al poder romano, que los atrajo entregándoles en parte el cobro de impuestos. Oiga muy bien, se entregaban a los romanos los impuestos por ellos exigidos, pero se les cobraban con creces al pueblo por ser intermediarios. Entonces, ¿eran todos los ancianos malos? ¿Eran todos gente que no querían a Dios y que simplemente estaban ahí? No, acordémonos de uno que se llama José de Arimatea, que era un discípulo que ahí andaba atrás del Señor, pero ahí andaba. Entonces, no en todas las áreas,
Pero Israel vivía una crisis social, vivía una crisis espiritual, y ahí estaba Simeón. Ahora, hay otro grupo que no los podemos dejar aparte. ¿Por qué? Porque estaban los fariseos, y los fariseos todo el mundo los conoce, ¿verdad? Ese era un grupo religioso caracterizado, según ellos, por seguir una estricta observancia de los mandamientos de Dios. Pero resulta ser que ellos, como fariseos, están tan engañados, que lo que hicieron fue hacer un libro aparte para, según ellos, agradar a Dios. Y eso es lo que se conoce como la tradición. Ahí es donde el Mesías, por ponerles un ejemplo, llega y le llegan y le reclaman por qué no se lavó las manos. ¿Y por qué usted y sus discípulos no se lavan las manos? Y no era que ellos no se lavan las manos, es que tenían un ritual para lavarse las manos, para sentarse a la mesa, que eso era un ridículo. De hecho, hoy en día el fariseísmo existe, ¿verdad? Y ellos, para levantarse en la mañana, tienen que poner un pie abajo primero. ¿Cuál es el pie? Y si usted se levantó con el otro pie primero por alguna razón, o tembló esa noche, y se bajó de la cama y se metió, usted tiene que comenzar a hacer un montón de cosas. Pero ¿dónde está eso en la escritura? Ellos tienen un libro aparte que se llama las tradiciones. O sea, no se le llama así, ellos le tienen otro nombre, pero son lo que se conoce como las tradiciones. Imagínense, ellos dieron una interpretación añadiendo. Entonces leían un mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Y ellos comenzaron a ponerle: en el día de descanso usted no puede hacer esto y comenzaron a hacer un montón de cosas que hoy en día todavía se enseñan. Inclusive hoy en día se enseñan. Qué cuidado hay que tener. Pero ahí estaba Simeón, en ese ambiente, viviendo con todo este grupo de personas. Ellos inventaron esas leyes. Entonces le decían a la gente: para acercarse a Dios usted tiene que hacer tantas cosas, porque usted no le agradaba a Dios ni siquiera por bajarse de la cama de un lado. Imagínense, usted no le agradaba a Dios con un montón si iba a comer algo, usted sabe lo que era, usted comiéndose algo y se lo olvidó, no me lavé las manos, no hice el ritual de lavamiento de manos. Entonces eso provocaba que tenían que ir a hacer un montón de cosas. Usted se imagina al Señor allá sentado a la diestra del Padre diciéndole a esta gente: oiga, ¿cómo se les ocurre? Si la sangre del Mesías nos hace limpios para poder estar frente al Señor. Y todos estos inventos y todas estas cosas estaban en ese tiempo aflorando. Oiga, otro grupo en el cual Simeón vivió en ese tiempo: los celotes. Los celotes, no los celotes, los celotes. ¿Ellos qué eran? Oiga muy bien, eran los violentos de Israel. Ellos robaban a los ricos. Creían que eran Robin Hood, dijo el otro. Sobre todo trataban de robarle a la gente que estaba más en poder político. En este caso ancianos, en este caso a estos, ¿cómo se llama? A los saduceos. Ellos trataban de hacerle daño a ellos. Y oiga, secuestraban personas. Pero ellos eran un grupo espiritual, creyente supuestamente en las palabras de Dios. Y si era preciso, tenían que llegar al asesinato. Porque ellos decían que tenían que establecerse el reino de Dios aquí en la tierra de alguna manera, a la violencia. Imagínense, a la fuerza. Bueno, se dice que Pedro tenía un poco de influencia de celote. Por eso cuando el Mesías llega a ser arrestado en el Getsemaní, Pedro es el que saca la espada y le huele la oreja a aquel otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues se cree que Pedro tenía una influencia de celote. Entonces, tenemos celotes, tenemos fariseos, tenemos saduceos, tenemos todos estos grupos políticos, tenemos toda esta gente que estaba ¿qué? Gobernando el pueblo y que tenían oprimido al pueblo. Y tras de eso usted sabe lo que es usted oprimido con los impuestos, usted oprimido por todo lo que está pasando. Y me levanté del lado malo de la cama y ahora tengo que hacer no sé cuántas oraciones porque Dios se enojó conmigo. Usted sabe el caos emocional que provocaba eso en las personas.
¿Usted sabe lo que significaba para una persona del primer siglo? Yo he escuchado tanta gente que dice, a mí me hubiera encantado vivir en el tiempo cuando el Mesías estuvo aquí. Yo hubiera sido uno de esos discípulos. Bueno, ya quién sabe, ya se le respeta. Pero yo le digo una cosa, yo le he dicho a la gente, usted ha estudiado el contexto histórico, político que se enfrentó la gente en el tiempo del Mesías. La mayoría de gente, y como le digo yo, esto es por encima, la mayoría de gente no sabe lo que esa gente vivió. La mayoría de gente ni siquiera sabe o entiende que lo que pasó hace 2000 años atrás se está repitiendo en este momento. La mayoría de gente no sabe eso. Había un ambiente hostil, confusión, tanto en el acontecer del día a día como en la vida espiritual. ¿Y eso por qué? Por la corrupción. Aquellos llamados a llevar el alimento espiritual de la palabra de Dios, que tenía que ser pura y limpia, se habían vendido por unas cuantas monedas al imperio romano, se habían vendido a los saduceos, se habían vendido a los fariseos, no todos, pero la mayoría. Y en medio de toda esa confusión, vea qué interesante, todos estos grupos ahí en Israel esperaban algo en común. ¿Sabe qué era? La venida del Mesías. Todos ellos, en esa confusión que tenían ahí, que no sabían si iban o venían, pagando impuestos y le sacaban todo, ¿verdad? Había algo en común en todo ese pueblo. Esperaban la intervención de un Mesías que los iba a librar, según ellos, del imperio romano, y que iba a levantarse otra vez Israel de una manera en la cual añoraban ellos, como en el tiempo de Salomón o en el tiempo de David, que ellos iban a sacar a todo mundo de ahí y ellos iban a gobernar. Entonces, ¿será que estaban equivocados? Ahora, ¿de dónde sacaron ese contexto de que el Mesías iba a venir y que les iba a ayudar y que los iba a sacar de todos esos problemas? ¿De dónde sacaron todo eso? Y en medio de ese caos, y en medio de todos esos grupos espirituales, y en medio de toda la política, en medio de todos los robos, violaciones y demás, en medio, porque los soldados romanos eran malos, el imperio romano era malo, y en medio de todo eso, mis hermanos, una mujer virgen y un hombre, se llamaba ¿cómo? José, Dios los escoge para ser padres del Mesías. Era un tiempo de cumplimiento en medio de ese desorden. Y oiga, mis hermanos, en medio de ese caos social y político y emocional, el plan del Padre, oiga muy bien, el plan perfecto del Padre se está cumpliendo. En medio de toda esa corrupción, en medio de todo ese pecado, en medio de todo ese enredo, porque era un enredo lo que había ahí, se estaba cumpliendo. No era que Dios lo estaba provocando, no, para nada. El hombre, dice la palabra de Dios, que los malos deseos de la carne, dice la palabra, nosotros como seres humanos, y debido a la situación que se dio desde el jardín del Edén, en nosotros hay una naturaleza que hay de pecado. Pero no quiere decir que Dios no nos ha dado la bendición y nos ha dado cómo poder, como dice, con el espíritu de dominio propio que he puesto en vosotros, que no podamos gobernar, porque tenemos la carne aquí y también tenemos aquí por este otro lado ¿qué? Los frutos del espíritu. Esta gente, ¿dónde cree que estaban viviendo? Bueno, Simeón estaba viviendo ¿dónde? En el espíritu. Por eso fue que recibió lo que recibió. Pero esta gente que estaban ahí como diciendo, no, esto se va a ir. Yo he escuchado gente en estos tiempos diciendo este tema, discúlpeme si esto, yo creo que no es una mala palabra, ¿verdad?
se va a ir toda la chingada. Y de por sí, todo el mundo roba. Y de por sí, todo el mundo se va a morir. Hoy, viendo lo que pasaba con lo de Haití en la mañana, increíble, la condición del ser humano hasta donde llega, la poca inteligencia emocional que hay en el ser humano. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que va a pegar muy posiblemente una tormenta el lunes o el martes ahí mismo en Haití. Había gente que ponía eso en redes sociales. Jay, terremoto hoy, mataron al presidente, están en guerra, están recuperándose de un terremoto hace 4 años. Ahí lo mejor es que pongan una bomba y se mueran todos. Y abajo la gente le aplaudió así. Oiga, ¿a dónde ha llegado la maldad del ser humano? ¿Y a dónde va a llegar la maldad del ser humano? Y ahí es donde viene la parte donde en medio de esas circunstancias, aunque pase lo que esté pasando allá afuera, mis hermanos, Dios tiene un plan perfecto en medio de un mundo caído. La parte es, ¿usted sabe de ese plan? ¿Usted sabe de ese plan para sus hijos? ¿Sabe de ese plan para sus familiares? ¿Sabe de ese plan para las personas que están alrededor de nosotros? Porque, vea, esta gente era religiosa, los fariseos, los saduceos, toda esta gente, los celotes mismos, eran gente que supuestamente eran espirituales, pero tenían una manera totalmente distorsionada de lo que era y de lo que Dios va a traer a la tierra, que se llama el reino de Dios. El reino de Dios no es lo que mucha gente anda hablando hoy en día. Y nosotros somos llamados a ese reino de Dios. El plan eterno del Padre, ese tiempo de restauración, como lo dice Hechos 3:21. ¿Por qué? Oiga lo que dice. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso no se ha dado. Él vino y murió en la cruz y nos da la bendición de poder ser salvos. Pero el tiempo en el cual el hombre le entregó al enemigo, porque fue el hombre el que le entregó al enemigo el derecho de que esta tierra fuera maldecida, porque cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva no obedecen los mandamientos de Dios en el jardín del Edén, ¿qué dice el Señor? La tierra va a ser maldita. Vea qué interesante, Dios no maldice a Adán y a Eva, Dios maldice la tierra. Vea la misericordia que tiene Dios. Por eso que hasta la misma tierra va a ser liberada de esta maldición cuando Él venga. Pero vea qué interesante, cuando Caín mata a Abel, ahí cambian las cosas. ¿Sabe quién fue el que fue maldecido? Caín. Ahí sí fue maldecido Caín. Cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, ahí es maldecida la tierra. Pero cuando Caín mata a Abel, Caín es el maldecido. Y de hecho se le pone una marca. Y dice Caín, bien orgulloso, que por si alguien me va a matar. Y ahí es donde dice el Señor, el que le mate a Caín 70 veces 7 será vengado. ¿Usted sabe cómo viene el Mesías a restaurar eso? Ya no es venganza. Él dice que ahora tenemos que perdonar 70 veces 7. Manera. Porque el Señor lo que viene es a restaurar. Que nuestros antepasados y desde Adán y Eva se jalaron esas tortas, eso no es culpa suya ni mía. Pero aquí estamos, la parte es que estamos en un mundo caído y donde hay mucha confusión, igual que en el tiempo de Simeón. El plan eterno del Padre se está cumpliendo, y en medio de la maldición que vino porque Adán y Eva pecan, resulta ser que entonces el hombre entrega el dominio que él tenía que ejercer aquí en la tierra. ¿A quién se lo dio? A un hombre, se lo dio a Hasatán, un ángel caído, que es el gobernador de este momento. Oiga muy bien, la Biblia lo dice así. ¿Quién es el gobernador de este momento de la tierra? Es
Hasatán, o lo que se conoce como Satanás, que más me gusta el nombre porque Satanás lo que significa es el adversario. Porque si alguien le dice Satanás, la gente piensa en un bichillo rojo así, ¿verdad? Que salía ahí en las mascarillas. Es un ángel que está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de los mandamientos de Dios. Y la gente dice, pero ¿por qué Dios no interviene ya y para todo esto? Porque el hombre mismo le entregó la autoridad cuando ellos desobedecieron en el jardín del Edén. Y hay ahora que estamos estudiando el libro Apocalipsis, usted ve que por eso es que el Cordero toma, ¿qué? ¿Qué es lo que toma el Cordero? El rollo con cada uno de aquellos sellos que se van a ir abriendo, y que ya vimos, toda esa parte la pasamos, y eso lo que va a dar es el juicio, no solamente al adversario, sino a aquellos que siguen al adversario. Apocalipsis, o el libro de la Revelación, es un libro muy mal interpretado, ¿verdad? Porque la gente le dice, ya se le dio Apocalipsis, y la gente dice, ¿cómo se le ocurre? Eso no se entiende. ¿Cómo que no se entiende? Bueno, mis hermanos, vamos ya por el capítulo ¿cuál? 12, ¿verdad? Vamos por el capítulo 12. Ya nosotros nos lo hemos leído, gracias a Dios, toda la Biblia en algún momento, y nos hemos leído el libro de Apocalipsis. Y mis hermanos, no es lo que la gente habla allá. Oiga, dice la gente, y pasó allá. Eso fue apocalíptico. ¿Ah? Apocalíptico. Apocalipsis lo que significa es revelación, eso es todo. Porque todo el mundo... Vea que el enemigo hace bien el plan para enredar a la gente. Porque la gente dice Apocalipsis, y de una vez, como yo no sé si a usted le costaba ecuaciones y todo eso, y le salen números por todos lados así, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre que yo Apocalipsis? Sí, usted Apocalipsis. Si es un tiempo que usted tiene que estudiar ese libro, es ahora. Es ahora. Porque mis hermanos, ¿quién se lo va a explicar a sus hijos? ¿Quién se lo va a explicar a esa generación que está ahí? Porque hoy en día, igual que cuando estaba Simeón, están los saduceos, están los fariseos, están todos esos grupos que quieren confundirlos a ellos. Porque una de las tareas principales del adversario es que los hijos, los niños, no conozcan del plan de salvación y no conozcan del reino de Dios. Si hay un padre que conoce de eso, usted hace un escudo alrededor de él. Usted es un sacerdote alrededor de él. Usted es un atalaya alrededor de él. Y esa es la parte de lo que el enemigo no quiere que usted haga. Por eso lo anda metiéndole impuestos, le anda metiendo los saduceos, los fariseos y todos estos grupos. Y usted dice, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué van a vivir mis hijos? Sus hijos y mis hijos lo que van a vivir es una vida eterna con el Mesías gobernando aquí en la tierra, si usted sigue lo que hizo Simeón. Simeón, Simeón era un hombre que sabía lo que mucha gente hoy ignora. Porque Simeón, ¿por qué no estaba Simeón siguiendo los celotes? ¿Por qué no estaba Simeón siguiendo los saduceos? ¿Por qué no estaba Simeón siguiendo a los fariseos? Porque él sabía que sabía. ¿Qué sabía? En medio de todas estas circunstancias, hoy en día, igual que en aquel tiempo de Israel, mis hermanos, hay un remanente. Y remanente no significa, disculpe, no es que estamos jugando de vivos aquí y somos el remanente del norte. No. Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, mis hermanos, que Dios está abriéndonos los ojos para ver la palabra y ver la escritura como Él desea, no como todas las corrientes enredadas que hay en este momento. Vea qué interesante, vea lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo era Simeón? Alguien que me ayude ahí, el versículo que dice. Dice, versículo 25 dijimos, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era ¿qué? Justo y piadoso. Empecemos ahí, santo. Justo y piadoso. Oh, yo soy justo, claro. Yo le debía plata a mi manillo y le pagué así, Me atrasé 3 años, dijo el otro, ¿verdad? Pero le pagué. No. Justo, lo que habla ahí,
Cuando Lucas describe a Simeón es otra cosa. Se lo voy a leer y si quiere apúntelo. Deuteronomio 6:25. Porque la misma Biblia la que se explica exactamente. Deuteronomio 6:25, se lo quiere apuntar. Oiga lo que dice. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos ¿qué? Justos. Oiga muy bien. Deuteronomio 6:25. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos ¿qué? Justos. Entonces, Lucas no se está inventando nada. Cuando él dice que Simeón es justo, era porque Simeón ¿qué? Obedecía los mandamientos de Dios. Dice que era piadoso. Piadoso se puede traducir, aquí la palabra que se escribe en griego es como devoto. ¿Qué implica eso? Una devoción hacia Dios. Y se refleja cuando alguien es piadoso, de acuerdo a la palabra que escribe Lucas en el griego, es que refleja a una persona que es impulsado a la compasión, amor. ¿Sabe qué es lo que hacía también esta palabra que significa en griego que en el español tal vez usted dice, él es piadoso? Sí, pero yo la ligo otra vez. Entonces tengo un amigo sapricista que no se burla a mí y dice, sí es piadoso de mí. Eso piensa que eso es piadoso. No, aquí lo que dice piadoso es que es una persona que anda bendiciendo a gente necesitada, por decirlo de alguna manera. Entonces, vea qué interesante, porque si usted lee Santiago, Santiago nos habla, Santiago es el hermano del Mesías, ¿ah? Santiago, el libro que se escribe como Santiago o James en inglés, es el hermano del Mesías. Y oiga lo que dice el hermano del Mesías, que fue uno de los líderes de la iglesia del primer siglo. La fe, si no tiene obras, es muerta. La fe que no tiene obras es muerta. Entonces, por eso es que Simeón, a Simeón no se lo explicó nada más que el Espíritu Santo. Él obedecía los mandamientos, y los mandamientos nos van a llevar ¿a qué? A actuar con la gente que está alrededor mío. A que si hay una necesidad, ahí es donde Santiago dice, ¿qué hacemos nosotros si alguien, no sé, un hermano, lo dice así Santiago, lo parafraseo, tiene necesidad, tiene hambre, no tiene que comer, y yo le digo, que le vaya muy bien, que le llene la panza al Señor, sabiendo que yo tengo arrocito ahí, guardadito, y frijolitos y atunes? Eso es accionar, eso es ser piadoso. Es una persona que entiende que no solamente es aquí, aleluya, 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 sí, y viene al necesitado y hasta que, porque ya vienen a pedir plata. Hay que tener cuidado también a quien uno está bendiciendo también. Hay que tener cuidado porque en esos tiempos la gente también se aprovecha. Pero nosotros tenemos que inclusive sembrar. Y mis hermanos, qué hermoso, porque nosotros nos ponemos a orar como familia, mi esposa y yo, y decimos vamos a orar, y oiga, y en la semana que tenemos tal vez algo para bendecir a una familia, Dios pone a alguien. Siempre es así. Dios es fiel. Entonces, en medio de ese ambiente hostil, no lo digo para jugar de vivo, lo digo para que hagamos un buen ejercicio. Usted y su esposa oren, pídenle al Señor. Usted y pongan a sus hijos también, participen de eso y oren. Vea, tenemos ahí un arrocito. Hay gente que piensa, uy, ¿qué puedo darle yo? Mis hermanos, hay gente que no tiene un paquete de arroz, y un paquete de arroz es lo que ocupan para comer, lo que sea. Y a veces pensamos que tenemos que llevar como un diario completo eso, con un montón de bolsas. No, es que a veces lo que la gente necesita es entender la ofrenda de aquella mujer que se presentó ante el Señor, ¿se acuerda? La viuda. Y ustedes saben que ese lugar donde estaban ahí, verás qué interesante el estudio de esa palabra, porque ahí sonaba lo que echaban. Y claro, llegaban aquellos y hasta que sonaban, echaban la ofrenda y sonaba aquello, y llega la viuda, y ahí es donde le dice el Señor, esa dio más que todos estos. Y usted se queda, ¿cómo? Mis hermanos, nunca piense que dar algo, porque sea pequeñito, no vale. A Dios no le vale si es pequeño o grande. Dios lo que ve es la intención del corazón. Y ahí viene la parte que qué hermoso es poder hacerlo con nosotros como esposos, ahí, y los hijos, lo que aprenden ellos.
Es hermoso. Entonces, en medio de ese ambiente hostil estaba Simeón, que entendía que no solamente era obedecer los mandamientos, sino que también bendecía a las familias, a las personas que estaban ahí. Así lo dice la palabra. Entonces, pero vea qué interesante, había una esperanza en él. Y la esperanza que tenía Simeón era que él iba a ver la consolación de Israel. Él estaba esperando la consolación. Él quería ver un cumplimiento que iba a suceder en Israel. Entonces, vea lo que pasa. Hay gente que tiene esperanza, ¿verdad? Discúlpenme el tema, pero vengo saliendo de un trauma, ¿verdad? Desde la 29. Nosotros teníamos una esperanza, llegar a la 30, ¿verdad? Hace tantos años, ¿ah? Los que no saben, es un campeonato, ¿verdad? La liga, ¿verdad? Que esperamos por años, y era una esperanza ciega. A veces hay un momento que usted tiene una esperanza ciega. Usted sabe que no van a hacer nada. Y usted dice, sí van a ganar, sí van a ganar. Y oiga, suena cómico, pero así es en la vida espiritual. Hay gente que a veces tiene esperanzas en cosas que no van a suceder, porque no es la voluntad del Padre. Y a veces hay momentos que uno lo que tiene que ver es entender, a ver, ¿es lo que Dios quiere? ¿O es la voluntad de Él? ¿O es que esta esperanza es vana en mi corazón? Por algo dice la Escritura, engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Hay que tener cuidado con esas esperanzas. Pero este hombre tenía una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La consolación de Israel. ¿Y qué es eso? ¿Sabe qué significa eso? En la venida del Mesías. Pero no solamente eso, porque oiga, se lo leo nada más, ahí se lo quiere apuntar. Esa esperanza que tenía Simeón estaba basada, estaba inspirada en la palabra. Y ahí cambian las cosas. Usted puede tener una esperanza pero si esa esperanza que usted tiene está basada en la Escritura, en los mandamientos del Padre, ¿cómo? ¿Sí? Esa esperanza es totalmente diferente. Cuando nuestras esperanzas, nuestra fe, todo eso se acciona basado en la palabra, cambia el panorama espiritual. Entonces, y este hombre tenía una esperanza basada en la Escritura. Yo se lo leo. Oigan lo que dice Isaías. Este libro fue escrito 600 años antes de que el Mesías naciera. Y oiga lo que dice. O sea, esto me dice a mí que Simeón leía y no andaba la Biblia ahí en el teléfono. Él leía los rollos, porque eran rollos. Esto me dice a mí que Simeón sabía de las Escrituras. Isaías 40, versículo 1 leo. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Oiga, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto yo lo digo en algún lugar, ¿ah? Todo valle, déjelo ahí, no se preocupe. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Él lo que estaba esperando era el Mesías, de la manera correcta, porque él no tenía la falsa esperanza que se enseñó en aquel tiempo de que el Mesías iba a venir a derrocar Roma, porque la Biblia no lo dice así. Él muy posiblemente había leído Isaías, donde dice que este mismo que iba a ser salvación para Israel, ¿qué dice? Como cordero fue llevado ¿a dónde? Y no abrió su boca. Y empieza. Y no se le quebró ni un hueso. Todo eso está en la Escritura. Entonces, él no tenía una esperanza falsa. Él tenía una esperanza fundada en la Escritura. Y él estaba clamando. Usted está clamando, vamos a clamar por nuestras familias. Usted está clamando por la redención de las casas de aquí de Costa Rica, por la redención de las familias a nivel de la tierra. Usted se puede imaginar el dolor que puede haber en este momento en Haití,
pero también se puede imaginar el montón de brujos que están en este momento haciendo fiesta por todo lo que está pasando ahí en Haití también. Usted sabe la cantidad de brujería que hay ahí en ese lugar. Pues no se preocupe, aquí en Costa Rica también hay mucho. Y ahí en medio de todos esos, las personas al no conocer del Evangelio, al no conocer de la Escritura, son confundidos y les están diciendo cosas que no tienen que escuchar. ¿Cómo se sentirían ustedes, los que son padres hoy aquí, si esa que está ahí allá dándole las clases, con todo respeto, ¿verdad?, las dos maestros que están hoy, les estuvieran enseñando cosas para engañarlos a ellos? ¿Cómo se sentirían ustedes? Les tengo una tarea, les tengo una noticia aquí, perdón, padres de familia. Saben que la tía Gaby y la tía, Shirley, en este momento, ¿verdad?, les están engañando. ¿Cómo se sentirán ustedes? Pues mis hermanos, eso es lo que está sucediendo allá afuera. A la gente le están engañando y les están diciendo un montón de cosas que no están en la Escritura. A sus hijos en las escuelas y en los colegios los están engañando y los están llevando a un mundo de pecado. Que Dios les dé sabiduría y nos dé sabiduría a nosotros para enseñarles, porque cuando ellos llegan a la casa, usted es el que le va a tener que explicar: no papito, no mamita, aunque lo diga su teacher, aunque lo diga el astronauta, aunque lo diga el presidente de la nación más grande del mundo, aunque lo diga lo que vaya a parecer inclusive y que crean que es de otro mundo, diga lo que diga, si no está de acuerdo en la Escritura, eso es engaño. Y el enemigo hace cualquier cosa para engañar. Entonces, ellos estaban siendo engañados, pero había un remanente como Simeón que sabía que venía la redención, no como la gente pensaba, no como la gente pensaba. Entonces vea qué interesante, hay una esperanza, es parecida, pero una es de engaño y otra es la verdadera. Oiga muy bien, hay una esperanza. Hay una esperanza. Pero resulta ser que esa misma esperanza se la están enseñando a mucha gente. Es casi igual, pero uno es un engaño y la otra la verdad. Y eso pasó en el tiempo de Simeón. ¿Cuál puede ser esa en este momento? Diga, ¿no lo ha pensado usted? Iba a venir el Mesías y todo el mundo: sí, el Mesías va a venir. Usted hacía una encuesta ahí en Israel y todo el mundo sabía que el Mesías iba a venir. ¿Todo el mundo están de acuerdo que el Mesías va a venir? Y todo el mundo, hey, todo el mundo, sí, ok. El Mesías va a venir a derrocar a Roma y todo el mundo, yes, llévate a esos romanos bien lejos. Y todo el mundo contento, ¿verdad? Y habían unos pocos así que se volvían a ver entre el grupo. No, así no es. Y esa gente que no iba con la multitud, lo veían con los ojos raros. ¿Qué piensa usted que hoy en día es lo mismo? ¿Es espiritual? ¿Es de la venida del Mesías? Una verdadera y otra falsa. ¿Ya le llegó o no? Bueno, le voy a dar una clave nada más. Al final de la enseñanza hablamos un poquito más de eso. Hay gente que le habla del jet celestial. Uno es una mentira y otro es una verdad bíblica. La más popular es la que va ganando. Pero Dios no se impresiona por masas. Dios se impresiona por corazones que obedezcan y obedezcan al Señor. Usted no va a aceptar que sean sus hijos engañados. Pues yo le digo, tampoco nosotros como creyentes de la palabra queremos aceptar que la gente que escuche las enseñanzas sean engañados por lo que el mundo les está diciendo, porque la gente está esperando la salida fácil, cuando la palabra dice que la salida posiblemente va a ser no como la mayoría piensa que es. Entonces, esperaba una consolación. Era un hombre que justo. Por eso Deuteronomio dice bien claramente, 6:25, si obedecemos fielmente todos esos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos justos. Entonces, vamos a definir varias cosas aquí rápidamente. Justo, ¿qué es? Obedecer mandamientos. ¿Qué es piadoso?
esa fe que se refleja en obras, porque la fe si no tiene obras es muerta. ¿Estaba esperando algo malo? No, estaba esperando lo correcto, la consolación de Israel, donde se iba a presentar el propio Mesías en persona. Él sabía eso. Y todas estas cosas, oiga, era justo, era piadoso, tenía una esperanza correcta de acuerdo a la Escritura. ¿Sabe quién converge todo eso? Léalo conmigo. En un versículo, oiga todo lo que dice. Y aquí, versículo 25, Lucas 2, que había que en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y todo eso converge en ¿qué? Y el Espíritu Santo estaba ¿qué? Sobre él. Y como me gusta, como lo dicen otras versiones, el Espíritu Santo estaba en él. Todas esas cosas convergen, todo esto converge. La gente quiere hoy, igual de la misma manera, se le engaña con un montón de cosas y dice: venga, Espíritu Santo, y tiran cosas y santo aquí. A mí la palabra me dice que Simeón era un hombre que obedecía los mandamientos, que era piadoso, que estaba esperando lo correcto de acuerdo a la Escritura. A mí no me dice que nadie llegó y le pegó un chaquetazo con un abrigo, para que entendamos, digo el otro, ¿verdad? El Espíritu Santo está en él porque el Espíritu Santo se manifiesta en los hijos que obedecen al Padre. Por eso es que usted, oiga muy bien, usted y esos niños que están ahí son templo del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que le dicen a la gente: ¿usted quiere ser templo del Espíritu Santo? Venga mi hermano, venga, que pase al frente, porque hoy está la unción aquí, no sé qué. Venga, los primeros 40 que den ¿cuánto? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que hacer un intercambio para recibir eso? Y ahí va la gente, vea. Está todo eso, está muy malo esto, hay que hacer algo. Metámosle plata aquí a la, ¿cómo se llama eso? Que es a la maratón y a eso, hay que hacerle algo. Que suene la ofrenda en el tarro cuando va cayendo. Y allá el Señor en el cielo. Igual como en el tiempo de Simeón. Los que estaban a cargo de enseñar la palabra a las multitudes estaban vendidos por unas cuantas monedas. Y no les enseñaban las verdades bíblicas, porque sabían que cuando les enseñaran las verdades bíblicas se les acababa ¿qué? El business. Se les acababa el business. Entonces, el Espíritu Santo no es algo de lo que la gente pueda simplemente decir: dice, venga Espíritu Santo, venga. ¿Cuánto hay que darle? ¿Cómo es eso? Estamos como lo que está todo. No se puede sacar una bendita, ¿cómo se llama? Para la licencia. No se puede sacar una cita. Usted tiene que pagar para la cita. Va a la caja de seguro y le cierra el ojo al otro allá. Y se cierra, y usted está así, haciendo fila desde las 5 de la mañana. Y dice: ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué es eso raro? Y cuando es ¡pum! Ya le dieron el numerito que el 8. ¿Nunca le pasó? Yo no sé si ahora cambió eso, y llegaba la gente así, y todos disimulados ahí en la mañanita aquí, ya caminando aquí para allá. Y cuando usted veía, y usted empezó a hacer la fila como a 5 metros de la caja, y terminaba en la esquina toda la gente que se colaba. Oiga, pero mis hermanos, usted y yo no somos de esos. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Si recibimos extorsión en algo tan pequeño como eso, o en el trabajo, pase la hora ahí. ¿Cómo es eso? Nosotros no podemos ser de ese grupo. Y todavía la gente quiere que Dios les hable, y todavía la gente quiere que el Espíritu Santo les ministre. No. Dios tiene sus parámetros y son alcanzables. Porque mucha gente los enseña que son inalcanzables. Viene el famoso profeta o el otro allá, ¿verdad? Y al que le dio los zapatos caros y le dice: venga para ungirlo. Dios me ha dicho. ¿Qué es eso? ¿Y por qué no unge aquel otro que está allá y que tiene zapatos rotos y todo eso? O sea, ¿en qué momento se volvió todo esto un negocio?
Lo mismo que vivió Simeón está pasando hoy en día. Y la parte es, era justo, era piadoso y esperaba las cosas correctas. Todo eso convergió en ¿qué? En que el Espíritu Santo estaba en él. ¿Convergió en qué? En que el Espíritu Santo, vea lo que converge, le reveló que no vería la muerte antes que viese el ungido. ¡Ay, llegó el COVID! ¡Ay, me voy a morir! ¿Qué le dijo Dios? Que no iba a morir hasta que hubiera el ungido. Simeón mandó, uy, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer? Uy, que llegó todo esto y los impuestos y toda la vara y la plata no alcanza y todo. Y tras de eso, Goyo cobrando todo lo que cobra Goyo. Voy a morir. Empieza la gente, me voy a morir. ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué dice la palabra? ¿Nuestra boca es qué? ¿Qué es nuestra boca? La fuente de la vida y la muerte. Si usted está diciéndole, empecé a toser, me va a agarrar algo. Y como no se enferma, mis hermanos, ya tenemos cuánto esto, más de un año, y yo pude vivirlo en carne propia y vi muchas cosas. El enemigo lo engaña a usted y sabe que le hace pensar que usted está enfermo. Yo vi personas que estaban en la casa, nos llamaban, me estoy ahogando, abro la ventana, aquí estoy con la ventana abierta, pues subes al techo. Oiga, no tenían nada, se sentían ahogando. La opresión, no crea que es mentira, la opresión existe. La parte es, ¿qué te está ministrando? ¿El espíritu del mundo o el Espíritu Santo? Esa es la diferencia. Y aún inclusive los que tratamos de caminar de acuerdo a la palabra, vienen momentos de que uno está débil y se siente como él. Ay, Señor, ¿qué pasó aquí? Y ahí es donde usted tiene que entender que tiene que buscar la escritura, orar y estar pendiente de lo que Dios quiere hablarle, no de lo que el sistema te quiere hablar. ¿Qué hubiera hecho Simeón con la edad que él tenía? Y ahí orando para ver el Mesías. Y ahí menos la gente va a ver el Mesías. Usted sabe, si Dios a usted le ha hablado algo a usted en lo íntimo, Dios se lo ha dicho, se lo ha requete dicho una y otra vez, ¿por qué teme inclusive de lo que usted pueda pensar? Porque nuestros días están contados, dice la palabra. Él tiene contados nuestros días. Él es el que tiene contados nuestros días. Él es mi guardador, Él es mi salvador. ¿Dónde está nuestra confianza? Ya, y si estamos con los celotes, imagínense, oiga gobierno, hagámonos un partido político y vamos a matar a todo el mundo aquí. Eso gente que diciendo, yo no entiendo por qué no se suenan aquel y aquel, así lo dicen. Y gente creyente. Y yo me vuelvo así y le digo, espíritu de celote, y los otros, ya, y de por sí ahora todo es negocio. ¿Cómo es eso? Dios nos guarde de esas cosas. Vamos a terminar como fariseos o saduceos. Vea lo que pasa. Mientras otros, oiga muy bien, mientras los otros no creían en las escrituras como los saduceos, procuraban llevarse bien con los romanos para que llenarse los bolsillos. Incluso los sacerdotes se volvió un puesto donde los políticos elegían a conveniencia. Los ancianos se llenaban los bolsillos a costa del poder político. Los fariseos se preocupaban más por las tradiciones que por enseñar la palabra. Mientras los celotes están viendo a ver a quién se suenan, mientras toda esa gente está en todo eso, y usted lo ve todos los días al mediodía, y usted termina de ver las noticias que termina así: amor, llámeme ¿cómo se llama ese? Al quiropráctico porque ya me torció otra vez. Solo vi 5 minutos los titulares y ya estoy torcido. Mis hermanos, hay una realidad. Usted ve lo que está pasando allá afuera, y si ustedes son de los que comen con noticiero y Facebook, todo noticieros, y va a comer noticiero, y ahora a las 8 por el 8, ¿verdad? Viendo otro ratico noticias. Usted, cuando en la noche, cuando usted tiene que hacer descansar su cuerpo y su mente, usted seguro, yo imagino, soñando con todo ese montón de enredos y de cosas que ponen ahí. Usted sabe, ponen una noticia de todo lo que se están robando. El caso Cochinilla: enterraron papeles en el cementerio. Los papeles,
Y no resucitaron los papeles en el cementerio, y nadie pagó la tumba de los papeles, y todo el mundo en Grecia está pasando la cochinana, y eso todo el mundo enredado así. Descanse, desconéctese esa vara. Porque mientras usted puede ser ministrado por el Espíritu de Dios, pero si usted se deja, oiga muy bien, si nosotros tenemos un tiempo de intimidad con Dios, si nosotros tenemos un tiempo de búsqueda de la palabra de Dios, usted se puede imaginar el montón de basura que hemos tragado en este último año, porque la gente, yo no sé qué es el deseo de estar viendo tantas noticias y tantas cosas. Facebook, Twitter, aquí, y ponen, y vea lo que pasó, vea lo que están cobrando, vea lo que está pasando, vea lo que, y casi le digo yo, ¿y qué quiere que haga? Me mandan todo, vea. Y esta gente piensa que seguro yo no tengo seguro, piensa que yo vivo allá, en la pura montaña del volcán, y no tengo conexión. De hecho no tenemos, gracias a Dios, cable. Ahora ni internet, porque se robaron el cable del internet, y estamos y el ICE se hizo loco, y no nos han puesto internet, y ahí estamos, gracias a Dios, por la misericordia del Señor. Ahí estamos, ¿sí? Oiga, increíble. Y la gente vea, los impuestos, vea lo que pasó allá, vea lo que pasó. Y dice, pero mi hermano, pero tenga paz. Yo no me puedo imaginar el estrés en los sueños. Seguro va soñando que lo va a agarrar los impuestos y la cochinilla y toda la chancha y todo eso. Yo me imagino que sueña en el cementerio de Grecia buscando los papeles de todo lo que se perdió. Mis hermanos, descansemos. Simeón era un hombre que estaba ¿qué? Estaba con la corriente. ¿O dónde estaba Simeón? Simeón estaba esperando lo correcto. Simeón estaba ministrado por el Espíritu Santo, haciendo lo correcto, obedeciendo los mandamientos, era piadoso, buscando ver a quién ayudar, esperando la esperanza correcta de acuerdo a la Escritura. Entonces, mis hermanos, yo no sé si usted lo ha visto, pero lo que vivió Simeón es igual a lo que nosotros estamos viviendo, usted y yo. Hay personas, oigan muy bien, que me han dicho a título personal y me dicen, oiga, qué confusión hay en estos días, que si Confucio estuviera vivo, seguro se cambia el apellido. Y yo me quedo así como, ¿qué le digo? O sea, gente que me dice, y gente creyente, o sea, no los estoy criticando, pero se los digo de la manera correcta, porque ellos con mucho amor se los he dicho. Henry, pero es que está todo esto confundido, todo eso está confundido. Vea esto, yo le digo, vea, sin orgullo, mis hermanos. ¿Sabe qué le digo yo a la gente? A las personas que nos llegan y nos dicen eso. Para nada. Y lo siento así en la silla. Para nada, papito. Estos tiempos son tan claros. Son súper claros. No es que la Escritura ya me dijo dónde estamos. No es que el Mesías dice en Mateo 24, no es que Daniel capítulo 7, no es que Daniel capítulo 12, y empieza, no me hable de todas esas cosas. Pero entonces, ¿usted quiere escuchar lo que Dios quiere hablarle o usted quiere escuchar lo que el mundo le quiere decir? Porque no son tiempos de confusión. La parte es, está usted yendo a la fuente, y como le digo, no lo digo con orgullo, lo digo porque qué bendición es tener la palabra de Dios, qué bendición es poder leerla, qué bendición es poder escucharla. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Yo le agrego esto a las personas. ¿Sabe qué le agrego? Esto. Oseas 4, versículo 1. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio. ¿Va a entrar en juicio? Sí. Viene el juicio. Y dígame sí o no. Si usted va a un juicio, usted le puede ir bien o le puede ir mal, ¿sí o no? Porque todo el mundo va al juicio. Uy, no, yo no quiero ir al juicio. ¿Por qué no quiere ir al juicio? ¿Quién chocó? ¿Usted? No, fue la persona que venía tomada. Entonces, porque le da miedo ir al juicio. En el juicio, ¿para qué es un juicio? Para resolver una causa, ¿sí o no? Y para determinar quién es culpable y quién es inocente. Y si usted llega a ese juicio con la sangre del Mesías, a pesar de todo lo que hemos sido nosotros, no quiere decir que eso nos da licencia, como dice Pablo, para pecar.
No. Pero a pesar de todo eso, cuando el Mesías venga y si hace juicio, ¿usted sabe cómo va a ser declarado? ¿Cómo va a ser declarado usted? Si el juicio viene pronto, y si usted cree en el Mesías, y si usted trata de hacer los mandamientos, y si usted trata de ser como este hombre que trata de ayudar a las personas, y si usted trata de buscar la esperanza correcta en la Escritura, ¿sabe cómo va a ser dictado usted ese día en el juicio? Mis hermanos, no le dé vergüenza decirlo, porque para eso fue la sangre del Mesías. Usted va a ser dictado inocente. Usted sabe lo que es, lo que va a sentir el hijo suyo cuando esté frente al trono de Dios y le digan inocente, y está sentado a la par, o sea, a la par de él está ¿quién? El abogado. ¿Y sabe quién es el abogado? Yeshua, con sus heridas, para que se vean y digan: no, yo pagué por él, yo pagué por Lucas, nadie tiene que acusarlo, ya el acusador no va a estar en el cielo. Usted sabe lo que le digan a mis sobrinos: ese es mi sueño, que ellos entiendan que hubo uno que murió en un madero para que nosotros fuéramos inocentes a pesar de lo que hicimos. ¡Wow! Ese es el evangelio del reino. Eso es lo que hay que enseñarle a estos niños. Eso es lo que hay que enseñarle a los adolescentes. Pero el juicio viene, a lo que dice, va a entrar en juicio contra los habitantes de la tierra. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ya no hay dentro de mi pueblo amor, ya no hay conocimiento de Dios. Abundan más bien el perjurio. ¿Sabe qué es perjurio? El perjurio es mentir bajo juramento. Pero en la Biblia, ¿sabe cómo se traduce? Mentir bajo un pacto. Usted está en un pacto. Usted está en un pacto. Cuando usted creyó en la sangre del Cordero, usted está en un pacto. Usted no puede provocar, usted no puede ser, no puede provocar, no puede ser una persona perjuriosa. Oiga, qué bueno es esto, el perjurio. Porque yo estoy en un pacto. No, mintámosle, no importa, una mentirilla chiquitilla, una mentirilla blanca, dice el otro. No, mentira es mentira. Dice eso. Dice: abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y las peces del mar. Ese es el juicio que viene a la tierra, mis hermanos. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezan de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir. Oiga lo que le dice Dios al profeta. Oiga el versículo 6, estoy leyendo Oseas 4. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento de Dios. Oiga muy bien, yo también te rechazo como sacerdote. Oiga lo que sigue: ya que olvidaste mi ley y mis mandamientos, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria. ¿Se acuerdan lo que decíamos ahora al principio? Él es nuestro rey de gloria, en algo deshonroso. Mis hermanos, ese juicio viene a la tierra. Y yo a la gente que viene así, que anda con Confucio y con todo eso, les digo: vea, mi hermano, aquí está en Oseas. Dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece. Dice que por falta de ¿qué? De olvidar la palabra, porque se olvidaron de la palabra, de obedecer sus mandamientos, los hijos van a ser maldecidos. Usted y yo no podemos permitir eso. Usted y yo no podemos permitir esto. Aunque los maestros le digan a sus hijos lo que les dé la gana de decirles, aunque el ministerio y aunque vengan inclusive leyes mundiales que van a llegar para que nuestros hijos hagan cosas en contra de la propia palabra de Dios. Sí. ¿Qué dijo el gobierno mundial? Perdón. Sí, hagamos. Y si no, vea, no hay comelona. Si no, vea, no hay plática. ¿Cómo es eso? Van a llegar momentos determinados en lo que viene, mis hermanos, en los tiempos finales, que usted no va a poder, o sea, nunca hemos dependido. Ahora, cuando le comentaba a mi hermano que una vez que viajaba en avión y que no sé si a usted les ha pasado de que les ha venido, han estado en un avión en turbulencia. O sea,
Usted sabe que usted todos los días depende de Dios. O sea, todos. Pero mis hermanos, hay una cierta confianza falsa en nosotros, como nosotros, y maneja uno y oró al Señor. Usted oró al Señor y dijo: Señor, guárdame, cúbreme. Nunca se me olvidó una vez que íbamos para Heredia, bueno, para San José, de los 27 años que hemos viajado a San José, amor, del montón de años que estuvimos viajando allá, y siempre oramos al Señor, para viajar. En la mañana oramos antes, íbamos ahí, y a veces hasta, usted sabe cómo es, a veces se atraviesa hasta una vaca. ¿Qué está haciendo una vaca aquí en Rincón de Arias? ¿Dónde apareció una vaca en Rincón de Arias? ¿Dónde? Hay una vaca en la pura calle. Y va uno ahí hasta comiendo y todo íbamos orando, gracias Señor, y poníamos adoración, y me acuerdo que ese día fue como eso, como que algo lo jala a usted para atrás, se le perdió la media, la pasta no la encontraba, y yo llegué y me quedé así y me puse a meditar, y luego yo y mi esposa y yo llegamos a la conclusión de algo Dios nos está guardando. Y después de la recta, los mangos, y nosotros ya íbamos, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada, y llegamos tarde, y ahí en la recta los mangos, después de que termina aquella recta y viene la vuelta aquella, voy yo aquí, el carro adelante, y pasa un camión, ¡fum! Se metió allá en la zona del cafetal ese. 2 minutos más adelante yo hubiera sido el que iba adelante, nos hubiéramos, déjelo ahí. 2 minutos, 3 minutos. A veces Dios lo está a usted inclusive atrasando por cosas. Ahora no diga eso: ay, es que Dios me está atrasando, ¿verdad? Y llega todos los benditos días tarde del trabajo. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es ser tico, ¿verdad? La cultura esa que no es la cultura del reino de Dios. Eso ya es cultura tica, ¿verdad? Y mis hermanos, qué bendición es saber que Dios nos guarda y nos cubre. Qué bendición es entender sus misericordias están todos los días, pero tenemos que orar, tenemos que activar, tenemos que obedecer los mandamientos. La gente está confundida y está enredada porque no han vuelto sus corazones a los mandamientos, a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios. Mientras todo el mundo está enredado y no sabe: ay, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Y está como con las flores: ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo es eso? O sea, estamos hablando de padres de familia que tienen hijos, inclusive gente que tienen 30, 40 años en el cristianismo, y llegan y dicen: ya no sé qué hacer, hago para acá o hago para allá. Pero mis hermanos, la escritura dice que tenemos que hacer. ¿Entra usted en esa intimidad con Dios? Porque dice: por falta de conocimiento el pueblo perece, porque te olvidaste de la ley de Dios, los mandamientos. Dice: Dios no se olvida de nuestros hijos. Hay que empezar a obedecer los mandamientos. Sus hijos van a ser bendecidos, sus hijas van a ser bendecidas en el momento que usted comienza a obedecer los mandamientos. Esto no se trata de lo que decían los fariseos o los saduceos. Entonces, por falta de ese conocimiento. ¿Qué es falta de conocimiento? Oiga lo que dice la palabra, porque alguien dice: yo tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Yo estoy allá en el INA, ¿verdad? Yo tengo como 4 títulos de sembrar huertas, yo soy mi conocimiento, ¿verdad? No. Porque hay gente que piensa esto. Y aquí vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hoy en día hay tantos profesionales que ya no saben ni qué ponerle, ¿verdad? Oiga lo que dice la palabra: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante, para así llegar a ser sabio. Oh, wow. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Pablo lo dice eso. Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegó un momento determinado que ya la gente no acude a la sabiduría de la palabra de Dios. Oiga, pero ¿dónde dice aquí eso? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde? Aquí está. Aunque usted no lo crea, la respuesta para cualquier pregunta que usted tenga, de lo que sea, aquí está. Este es nuestro manual de vida eterna, no de vida eterna. Y aquí está. Solo que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, mis hermanos, en esos tiempos tan convulsos como lo que le pasó a este varón que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Simeón, vea qué bueno, se puso atención, Simeón, igual que en este tiempo, ¿en qué estamos basando nosotros para tomar decisiones? Vea, le voy a contar un ejemplo que yo sé que algunos se van a sentir, no sé, como en casa. Yo le pongo esto, la cocina de leña. Cuando yo estaba carajillo, ¿verdad? Allá en el año, como una vez por mes, porque mis tatas eran bastante, ¿verdad?, alcahuetas, me decían: Henry, tiene que levantarse mañana y calentar la cocina para hacer el café. ¿Qué? ¿Cómo? Eso indicaba varias cosas, entre ellas levantarme entre 4:45 y 5 de la mañana. Haga muy bien. Tenía que ir a la galera donde estaba la leña. Y no solamente eso, en la galera donde había leña habían cucarachones. Entonces mis tatas me decían: ¿para qué agarra la leña de arriba? Porque a veces está serenada. Agarre la leña de abajo. ¿Sabe dónde están los cucarachones? Ellos no son tontos, ellos están en la leña seca. ¿Qué leña agarraba yo? La leña de arriba, para no ver los cucarachones. Esa leña, por estar serenada, costaba encenderla. Que oiga, que no hacía tonto, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Yo lo que hacía es que mami tenía cera Rex. Yo imagino que algunos saben qué es cera Rex, para encender fuego de cocina de leña. Y la quitaba un poco de cera leña Rex, porque no se podía coger cera Rex, pero estaban dormidos. Yo tenía que levantarme a encender la leña y yo tenía que coger cera Rex. Entonces, además de eso, tenía que volarle periódico para que prendiera. 4:45 de la mañana aproximadamente se duraba en el proceso de encender ese fuego 1 hora. Amor, hágame café. ¿Cuánto dura haciendo este café hoy? ¿Cuánto? Lo deja programado el coffee maker. Y nada más ahí, amor, no se preocupe. This is a smart coffee maker and it's working right now. Ya está el coffee maker haciendo. Y a veces yo me acuerdo de la cocina de leña y los cucarachones. Y le digo: si hubiéramos tenido esa tecnología. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Yo esto lo he estado usando últimamente mucho en la gente que a veces me busca para un tipo de consejo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque vea lo que me pasa. Henry, ¿qué hago? Y le digo yo: ¿qué voy a saber yo? Yo le digo así: ¿qué voy a saber yo? ¿Acaso que yo soy Dios? Henry, ¿qué hago? Y yo le digo: tranquilo, siéntese, venga, sentémonos, conversemos. Oiga, y empieza. L. Y yo aquí, L. Qué bendición es escuchar a la gente, L. Y L. Y es que vea lo que dicen aquella gente, vea lo que dicen. ¿Qué hacemos? Henry? L. Ok. Suave toque. Pero para contarle el toque de la cocina leña. Dice: ¿qué? Sí. ¿Usted quiere la respuesta de la cocina leña o quiere la respuesta del coffee maker? Usted sabe que a través de la palabra de Dios, Dios no usa el estilo del coffee maker para ninguna persona. Dios usa procesos. Oiga muy bien, procesos. Así como tuve que aprender yo dónde estaba la leña menos húmeda para encender la bendita cocina de leña, así como tuve que ir de una manera así, porque mis tatas, yo no sé qué tenían, porque oiga, usted movía algo en la cocina y estaban al otro lado y se levantaban. Así como usted tuvo que hacer todo ese proceso para encender la bendita cocina de leña en 1 hora para tomar café, Dios trata con todas las personas, desde Adán y Eva, oiga muy bien, hasta todos los hombres de Dios, todos fueron procesos. Dios nunca utilizó el coffee maker. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Y Dios es tan buen Padre, tan hermoso Padre,
quiere que usted entienda la lección. Él no quiere que usted se vaya por aquí. Hay gente que es vivaza, hay gente que piensa que es vivaza con Dios. Se me voy por aquí para no aprender esa lección. Me quito por aquí. Está como Adán y Eva en el jardín, escondiéndose ahí entre los matorrales. Y el Señor dice: Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaban ellos? Por supuesto. Dígame, con Abraham, ¿de dónde Dios lo sacó? De Ur de los Caldeos lo saca. Lo tiene que hacer pasar ríos. Bueno, ¿qué no tuvo que pasar Abraham? Luego, ¿sabe qué? Abraham le trató de ayudar a Dios y le fue feo. Abraham le dijo: ella, mi esposa no puede tener hijos, allá está aquella mujer. Y no escuchó la respuesta. Entonces se fue por el coffee maker, por lo más fácil, y le trajo muchos dolores de cabeza a Abraham. Mis hermanos, Dios trabaja en procesos. ¿Está usted listo para levantarse mañana? No a levantarse a meterle fuego en una cocina a leña, sino que meterse mañana y a preparar una leña para hacer un altar de adoración a Dios. ¡Qué rico! ¿Está usted listo esta semana para meterse con la presencia de Dios? Y yo no quiero procesos así, Padre. Entonces, ahora sí, volvamos a donde estábamos. ¿Se acuerda de la persona que llegó del consejo y todo? Y después de que todo le conté todo eso, y le dije que Dios trabajaba así, entonces le dije yo: bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar un proceso de oración. El ayuno a mí me cuesta un montón, pero me cuesta, y lo reconozco, ¿verdad? Entonces empecemos por lo más fácil. Empecemos oración y lectura bíblica. Yo le dije, pongámosle 3 meses. Y se queda así, para que me responda lo que yo le vine a preguntar. Hey, usted me dijo que el que le diera la respuesta. Yo no soy el que le da la respuesta. Yo no soy Dios. Pongámonos 3 meses. Lectura de la Biblia todos los días, un capítulo diario. Ore unos 15 minutos. Agárrese un notepad ahí, un cuadernito, comienza a escribir en las noches. Y no solamente ore por esa petición, ore por su familia, ore por sus hijos. Y aquí el Señor, ore por su vida, ore. Y se queda así. O sea, venía Confucio. Y no, él no es tonto. Él lo que quiere es el coffee maker. No, mi hermano. No, mi hermano, qué fácil, Búsqueme el profeta. Búsqueme el profeta a ver qué dice. Que venga un profeta que me diga qué es lo que tengo que hacer. Si es que Dios quiere que yo haga algo. Hay gente que dice eso. Fíjate. ¿Cómo es eso? O sea, ¿quién nos hizo a nosotros? Él fue el que nos formó. ¿Somos qué dice? Nosotros somos en las manos del alfarero. Somos vasijas. ¿Cómo voy yo a enfrentarme a él y le voy a decir: santo, que es que aquella vasija quiere saber algo, ¿verdad? ¿Le puedo decir aquello? No, yo tengo que llevarlos a la presencia del creador de ustedes, de su padre, para que Dios les hable a ustedes, para que Dios le hable a ese muchacho. ¿Y sabe qué hizo? Está bien, Jay, sí, está bien. 1 hora, ¿y qué me dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Porque no hay nada a apuntar. Eso es lo peor. Apuntarlo en el celular, por lo menos, le digo yo. 1 hora diaria de lectura bíblica, y luego se pone a orar y empieza y ¿sabe qué pasó al día siguiente? Henry me llama, y seguro ya yo le hablo, seguro se puso a orar ahí. Qué bueno, me dice: Henry, ya. Yo, ¿qué? ¿Ya qué? Ya sé la respuesta. ¿De qué? Ya Dios le habló. Y yo le digo: Señor, ¿qué pasó? Me dice: no, busqué a esta persona que tiene este título y me dijo que hiciera esto y esto y esto y esto. Y como él tiene título y él sabe lo que sabe, creo que es lo que Dios quiere. Mis hermanos, Daniel oró. Y dice la palabra que en el momento que él oró, la oración Dios la escuchó. Pero hubo una lucha para que la respuesta de Dios viniera a Daniel. Y duró, y hubo una guerra espiritual inclusive para que Daniel inclusive escuchara la respuesta de esa oración. ¿Y si era Satanás el que lo estaba confundiendo a ese muchacho? Mis hermanos,
la gente quiere el camino fácil. La gente quiere los saduceos, y la gente quiere los fariseos, la gente quiere los celotes, quieren gobernar ya, quieren hacer todo lo loco. Dios puso sus mandamientos, su escritura y la manera que Dios trabaja. En estos tiempos tan convulsos, igual que lo que vivió este varón, ¿cómo se llama? Simeón. Simeón, en estos tiempos vivimos lo mismo tiempo que vivió Simeón, es lo mismo. ¿A quién usted le va a dar la responsabilidad de las decisiones que usted tiene que tomar? Usted es el que las tiene que tomar. Parejas, mis hermanos que estamos aquí, nosotros de rodillas ante el Señor, Dios responde. Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios vivo. Él no está muerto. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo digo en versión costarricense griega: no solo del pan de la musmani que compra usted todos los días usted se llena o vive, sino de la palabra de Dios que salió de Dios, está escrita ahí. Entonces, ¿cómo estamos alimentados? Si usted tuviera que ir hoy a un diagnóstico de, ¿cómo se llama esta gente? La gente que da esos diagnósticos, un nutricionista. Y usted llega y se sienta, y lo sienta el Señor y le dice: venga, siéntese aquí. Venga. Venga aquí, siéntese. Y Dios lo hace que usted se siente. Y llega el nutricionista espiritual y le dice: vamos a ver, ¿cuántos pizzas se comió? No le va a preguntar eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo saldría usted esta noche? No me diga, de aquí, si usted hace ese examen con el nutricionista espiritual hoy. ¿Crisis? ¿A dieta? ¿Cómo a dieta? Lo que tiene que hacer es comer más bien. ¿O lo vería más bien en un estado totalmente anímico, porque no se ha alimentado de la palabra de Dios? ¿Cómo saldríamos? Mis hermanos, son tiempos muy difíciles, pero son tiempos que tenemos que tomar decisiones, porque dice la palabra bien claramente que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Dice: porque se olvidaron de los mandamientos, Dios se olvidó de nuestros hijos. ¿Sabe por qué es eso? Oiga lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Oiga muy bien, lo dijo el Mesías, nuestro Salvador: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y dijo alguien por ahí: yo la tengo ahí, yo tengo los mandamientos. Salmo 91 abierto ahí en la casa. Tiene como 3 años llenos de polvo, nadie lo ha leído, pero ahí está. Ahí dice el que los tiene, ¿verdad? No, mi hermano, eso no significa. Lo que significa es obedecerlos, es que yo los vuelva a vida en mi vida y que se los enseñe a la gente que está alrededor. Son tiempos de confusión. ¿Sabe por qué? Porque hay falta de conocimiento de la escritura. Porque la gente quiere el toque del coffee maker, no quiere esperar, no quiere orar y no sabe que hay un mundo espiritual, hay una guerra, una batalla, según Efesios capítulo 6, que usted no escuche la voluntad de Dios. No se vaya de buenas a primeras, espere, ore con su esposa, ore con sus hijos, enséñeles las escrituras y enséñeles que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Son tiempos de confusión, sí, claro, pero porque falta la escritura. Pero hay un remanente que enseña y que va a enseñar como lo que fue Simeón, que es el justo, piadoso y va a esperar lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vieras qué interesante, porque hoy en día la gente que enseña esto, ¿sabe cómo nos dicen? Extremistas, sectaristas, fariseístas. Y oiga, le dicen un montón de cosas y no así como. Y hay gente creyente. Los mandamientos es el fundamento de la escritura. ¿Cómo usted va a saber lo que quiere un padre si no obedece la palabra que él dejó? Y le dice la palabra bien claramente. Oiga, mis hermanos, oiga lo que dice: hay de los que lo malo le llaman bueno, hay de los que lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hoy en día mucha gente, como no conocía la escritura,
le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿cómo que está obedeciendo el mandamiento usted? Y se le quedan haciendo, no sé, ¿cómo es eso? Venga para sentarse, y gente creyente, pastores y todo, ¿cómo es eso que usted está obedeciendo descansar un día a la semana como dicen los mandamientos? ¿Cómo es eso? Así. Parecen a Gárgamela. Le digo, ¿pero qué? No está en la escritura. ¿Por qué lo ven tan raro que guardar los mandamientos? Porque lo que hoy en día, lo que la gente quiere es popularidad y tener lugares llenos. Y si usted empieza a enseñar lo que la palabra de Dios dice y enseña los mandamientos y lo fundamental de la escritura, que vieras que raro, porque como hay una lucha entre la carne y el espíritu, Pablo lo explicaba bien claro, ¿verdad? Yo queriendo hacer lo bueno, no lo hago, hay una lucha entre mí, pero el Espíritu Santo viene y pone en mí ¿qué? Un espíritu de dominio propio. Entonces esa lucha se manifiesta. Y por eso la gente lo va a ver raro. Usted, ¿cómo es eso que usted está leyendo la Biblia todos los días? ¿Cómo que ya leyó Apocalipsis? Usted se vuelve loco. Pues yo no sé cuántas veces estoy loco. Yo, bueno, ya vieron, imagínense. Porque mis hermanos, la escritura lo que nos trae es una locura de libertad, porque la palabra nos hace libres. Por falta de conocimiento el pueblo pereció. Los mandamientos no fueron escuchados por ese pueblo, y por eso la palabra dice claramente que ellos, sus hijos, fueron a juicio. Yo no quiero eso para sus hijos, yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero eso para mi esposa y mis hermanos. Óigame bien, no importa la influencia que tenga, no importa los millones de personas que le sigan, no importa los millones de prédicas que puedan tener esa gente, quien sea, incluyéndome a mí, vea lo que dice la palabra. Si no se enseña conforme a los mandamientos, mi hermano, no lo escuche. No lo escuche. El engaño que viene allá a la vuelta, y que viene sobre toda la tierra, es un engaño religioso espiritual. Viene el anticristo, o sea, el antimesías, y él no crea que va a venir así. Uy, qué feo, lo voy a agarrar a todos. No, él va a traer solución, él va a traer adoración, un sistema corrupto a la manera de él, y él va a exigir adoración. Eso es lo que viene de la vuelta. Todas las religiones, o sea, fariseos, saduceos, toda esta gente se van a unir, y los que obedezcan los mandamientos lo van a ver tan raro como si usted tuviera una marca. Oiga muy bien. Y los que obedezcan los mandamientos del Señor lo van a ver tan raro nosotros, que les van a parecer que nosotros estamos marcados. No. Dice la palabra que nosotros fuimos sellados. La marca es la otra. El chip. ¿Sabes si el chip del ICE que se perdió? Sí, ese. Mi hermano, eso no es la marca. ¿Cómo dice Deuteronomio? Si los pusieras los mandamientos, ¿dónde dice? En tu mano y en tu frente. Ve aquí cómo está. En tu mano y en tu frente. La marca de la bestia no son ese montón de cosas raras. Que ahorita el mundo se está organizando para dañar al mundo. Sí, claro, sí. Entonces usted me dice, hay gente que me dice, entonces si esto que está pasando ahorita no es la marca, entonces ¿qué es? Le digo yo, ¿usted sabe qué es? O sea, ¿quién está gobernando? Dice la palabra que el que está gobernando, ¿no se acuerda? El Mesías le dijo, ¿qué le dijo? Venía al desierto de ayunar 40 días, ¿y qué le dijo el adversario? A Satanás, ¿qué le dijo? Si tú me adoras, te doy todos los reinos del mundo, incluyendo allá Costa Rica, Tiquicia. De verdad. El que está gobernando en este momento no es Dios. Y esa es la parte que usted y yo tenemos que tener bien clara para no ser confundidos. Si no es Dios el que está gobernando, porque todavía ese tiempo ya se le va a acabar, ahí están los enlaces de la enseñanza de YouTube, ahí para que los vean, todos los 12 capítulos de Apocalipsis, por ahí vamos, ahí explicamos cada una de esas cosas. Mis hermanos, ya se le va a acabar, pero todavía no. Entonces quiere decir que hay una organización mundial que va a gobernar el mundo. Eso es lo que dice la palabra.
Dice la palabra que viene un imperio que gobernará el mundo y que va a presentarse con un hombre y que va a haber todo un gobierno mundial. Y que se le va a hacer una imagen inclusive, y que aquel que no adore la imagen, para que entiendan. Pero dice la palabra que a la mujer, al pueblo escogido, al Israel de Dios, a los escogidos que siguieron sus mandamientos y a su descendencia se le dio lugar ¿qué? Para que se escape. Entonces, ¿tenemos solución para esto? Sí, claro. Dios nos va a dejar solos. No. Algunos vamos a morir. Ya, mi hermano, así lo dice la palabra, ¿sí? Pero sí, entonces esa es la parte. ¿Estamos listos para morir? ¿Qué dijo Simeón? Ya estoy listo. Ya estoy listo, ya vi la salvación. En sus propias manos tuvo a Yeshua, o sea, a Jesucristo. ¿Qué más podía esperar él? Por eso es que Pablo dice, para mí el morir es Cristo. No, pero para mí el morir no, el morir es ¿qué? Ganancia, y el vivir es Cristo. ¿Cómo Pablo dijo eso? Mis hermanos, yo no digo que sea fácil la muerte, jamás. Pero si usted sabe, como Simeón, y caminó un poquito como Simeón, usted sabe lo que le toca allá. No, allá no, aquí. Porque el Mesías viene a gobernar aquí la tierra. Si usted se preocupa por enseñarle a sus hijos y a su esposa los mandamientos de Dios, a ser justos, a hacer ¿qué dice? A llevar la palabra de acuerdo a como dice la Escritura. Mis hermanos, las promesas de Dios son hermosas para nosotros. Y la muerte no es que usted va a ir ahí y diga, ay, el fuego, me estoy quemando aquí, ay, me estoy quemando en el fuego. Mi hermano, ¿cómo la gente no le va a tener miedo a eso? Yo llegaba a la casa de un familiar cuando tenía como 5 años y había un cuadro de puro fuego y la gente así y así, unos así y otros así en fuego, y había alguien allá arriba y le decían un lugar raro ahí. Entonces le decían que la gente que se moría iba ahí a purgar los pecados. ¿Cómo la gente no le va a tener miedo a la muerte? Y yo no estoy diciendo que la muerte sea fácil. Lo que le estoy diciendo es, de la misma manera podemos tener una sana doctrina de estas cosas, o podemos tener lo que ofrecen los saduceos, los fariseos y demás. ¿Sabe cómo es la muerte? De acuerdo a la Escritura. Usted nunca ha dormido así, oiga, yo anoche caí, que oiga, no me di cuenta de nada. Oiga, eso fue, cuando me abrí los ojos así, uy, ya eran las, qué rico, eso que usted pasa así, que no se levanta ni un minuto en la noche. Qué pereza cuando usted se levanta como a las 3:30, 4 de la mañana, y usted con aquel frío, o tiene frío, tiene que tomar agua, o tiene que ir al baño, ¿verdad? Ay, qué pereza, y ahí voy, ahí vamos. Pero qué rico cuando usted duerme así. La muerte es un descanso, es un sueño, no es un tormento. Inclusive en la muerte dice la palabra que Dios tiene, es que Dios a sus hijos es algo honroso para los hijos de Dios. Usted no va a ir a un lugar de ahí, imagínese si usted, como no era esa hora que se iba la gente ahí, que tenían que ir a no sé a cuánto ahí para que lo sacaran del purgatorio. No, mi hermano, la Biblia no lo dice. Y por eso es que la gente tiene terror de eso. Cuando me tocó la primera vez una muerte de un familiar cuando yo estaba pequeño, a mí me traumatizó eso, porque yo no solo me imaginaba a la persona que se me murió, que yo la amaba mucho, me la imaginaba en esas llamas. Y el otro día todo el mundo ruega por las ánimas, ruega por la... Pero eso a un niño. Y a mí ahora eso hasta le da uno risa, ¿verdad? Y el otro, porque uno sabe que eso es una mentira que se inventaron para sacarle plata. Y eso está en la Biblia, no está ni siquiera, o sea, en la Biblia no está. Y en los libros de historia están, que fue una mentira para sacarle plata a la gente. Así está, o sea, usted lo puede leer en una enciclopedia, que ahí está. Entonces esa es la parte. Si tenemos una claridad de las cosas como lo tenía este hombre y enseñamos la Escritura, y oiga muy bien, como le dijo Isaías, aténganse a la ley, o sea, a los mandamientos de Dios y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá amanecer. Llega alguien ahí con títulos y aquí lo que sea, y esto y lo otro, y aquí le dicen, pero hermano, pero todo el mundo cree eso. Vea, yo fui tan rejupón
Cuando me enseñó, a mí, yo pasé un proceso en Estados Unidos de 4 años. Dios me puso a la par una persona que me enseñó la escritura 4 años todos los días. Y yo le decía al hermano, ¿cómo a usted se le ocurre que tantos millones de personas en el mundo van a estar engañadas? Yo le decía, jamás. Cuando abrí los ojos, yo no abrí los ojos, el Señor me los abrió. Y usted ve el engaño que hay. Mis hermanos, cualquier parecido a la realidad de estos días, cuando usted vuelve a ver hacia allá y ve las naciones, y lo mismo es en Sudamérica que en Norteamérica, lo mismo es en Europa que en Australia, y usted ve el engaño que ha llegado, usted dice, wow, se da cuenta que la puerta es estrecha. La puerta es estrecha. Pero mis hermanos, mientras los saduceos, los fariseos, los ancianos y los celotes andan en esos aires, nosotros tenemos que ser justos, piadosos y esperando lo correcto. Usted sabe, mis hermanos, que esta esperanza que nosotros tenemos no es en vano, y que Dios nos habla claramente de lo que viene. Como dice la escritura, oiga lo que dijo, oiga muy bien, oiga, vos que claman el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad a nuestro Dios. Y la gente dice, sí, eso le tocó a Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Apenas apareció, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él fue lo primero que dijo. Pues oiga lo que dice Mateo 3, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Pero vean qué interesante, todo el mundo dice, sí, preparar el camino de Jehová, sí, eso era Juan el Bautista, y arrepentidos, claro. Y vean lo que pasa, aparece el Mesías, y oiga lo que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Lo mismo que hizo Juan, lo mismo que estaba esperando este varón, ¿cómo se llamaba? Simeón, que él estaba esperando la redención de Israel, y la redención de Israel no iba a llegar si no había arrepentimiento. Vea lo que dice Pedro, lo dijo el Mesías, lo dijo Juan el Bautista, vea lo que dice Pedro, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Me tengo que arrepentir para recibir el Espíritu Santo. Para llevar voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad. Se trata de arrepentimiento, sí, mis hermanos. Se trata de que usted y yo, basados en la escritura, le preparemos el camino, sobre todo a esos niños que están ahí y que no conocen de lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Está usted preparado para prepararle el camino a sus hijos, a su esposa? ¿Y sabe qué le va a enseñar a usted a sus hijos? Arrepentidos, mis chiquitos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él le va a decir, ¿y de qué me tengo que arrepentir, mami? ¿De qué me tengo que arrepentir, papi? ¿Está usted listo para enseñarle eso a sus hijos? Y no solamente eso, estamos listos para enseñarle eso a la gente que está ahí en la calle. Porque usted le dice a la gente, ¿ya se arrepintió? ¿Qué le pasa? ¿Yo acaso robo? ¿Yo no soy malo? Yo diezmo, yo voy a aquella iglesia allá y vea, todas las semanitas, papá. Y si no por simple, les echo la plata. Yo no ocupo eso. Really. Usted sabía que bíblicamente el Señor prepara una temporada especial en el año para arrepentirnos. Bíblicamente, Dios prepara una temporada en el año para que usted en la casa le enseñe a sus hijos, a la gente que está alrededor, para arrepentirnos. ¿Sabe qué es ese tiempo que viene? ¿Sabe cómo se llama en la escritura? En la escritura se llama en el hebreo, y a la gente le causa así, ¿por qué me hablan hebreo? Es que es tan rico las palabras en el original, lo que significa. Porque a la gente le dice, arrepiéntase. ¿Quién dice que llorar feo es arrepentirse? ¿Quién dice eso? La Biblia no dice eso, que es arrepentirse.
La palabra correcta de arrepentimiento es Teshua. Salud. Teshua. ¿Y sabe qué significa Teshua? Teshua significa que usted va hacia aquel camino y se devuelve. Tiene sentido que diga: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sabe por qué? Porque Teshuvah significa que usted vuelve a la senda del Señor, al camino del Padre, a los mandamientos de Dios. Y Dios tiene un tiempo preparado en la Escritura, anualmente, para que usted y yo aprendamos y le enseñamos a las otras personas, y a nuestros hijos y a nuestras familias, qué es arrepentimiento. Porque si no se arrepienten, ¿qué dijo Pedro? ¿Cómo dijo? Arrepentidos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y recibiréis el qué? El don del Espíritu Santo. Henry, a mí me bautizaron ya así, really, ¿verdad? Bíblicamente, ¿verdad? Porque nosotros hay gente que se va a bautizar en los próximos días, y vamos a seguir ese tratamiento, proceso en el alma, un tratamiento del alma, para rejuvenecernos y vernos como Dios quiere. Sí, a mí me bautizaron en el nombre de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Vea, mi hermano, ¿cómo dice que se tenían que bautizar? Dice la palabra: arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no con esto quiero decir que es confusión, no, jamás. Pero hay gente que ni siquiera ha entendido que el bautismo que Dios nos mandó a hacer es en conocimiento de la Escritura, en el nombre de solamente de Yeshua, y que tenemos que tomar una decisión totalmente que va a cambiar nuestra vida. ¿Quiere el toque del coffee maker o quiere el toque de la cocina a leña? Porque vamos a empezar un proceso donde usted va a seguir lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. Vamos a enseñarle los mandamientos, la Escritura, pero con mucho gusto les enseñamos para que podamos llegar a ese arrepentimiento genuino. Simón era de los que entendía que todas estas cosas que él había visto era porque él había obedecido, porque él había seguido la palabra de Dios. Él sabía que algo había más hermoso después de esto. En medio de todas estas cosas, mis hermanos, desde entonces, dice la palabra, el propio Mesías empezó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mis hermanos, ese tiempo está a la vuelta ya. Estamos listos para prepararnos como Simeón y tener esa convicción de decir: Padre, no porque yo me quiera ir, no, estoy listo. Porque, mis hermanos, de acuerdo a la palabra, lo que viene ya está pasando. La gente está muy confundida, claro, y la gente no entiende un montón de cosas, pero guíelos a la Escritura. Haga ese ejemplo que yo les dije. Nunca le diga a la gente: sí, claro, venga, yo oro por usted, que yo le respondo. No es eso. ¿Cómo es eso? Viene una persona, y con todo respeto, como le digo yo, lo que le pasó a uno, porque uno viene un trasfondo de Dios lo sacó a uno del barro. Dios lo sacó a uno no del barro, Dios me sacó a mí de la tierra, allá al fondo. Tengo problemas de alcohol. Entonces, ¿qué hacen hoy en día? Siéntese aquí, espíritu de alcohol, venga, y empieza, y le pegan y todo. ¿Usted sabía que la borrachera es un deseo de la carne? Así lo dice la palabra. Las orgías es un deseo de la carne. Los pleitos son deseos de la carne. Gálatas 5:22, para que lo lean. Gálatas 5, ahí todo el capítulo. Y yo no le estoy diciendo que no exista el mundo espiritual, ¿me entienden? Pero, mi hermano, qué fácil llegar así de la gente: venga, no, y le pegan y le hacen un montón de cosas y le hacen de todo. ¿Por qué no le enseña a esa persona que tiene que meterse en un proceso y que va a tener que aprender la palabra, y va a tener que obedecer la palabra, y va a tener que obedecer los mandamientos, y va a tener que seguir la Escritura? Y ¿sabe qué? Al tiempo el guaro se le va a ir. Fumador, 10 años.
y creía más en el parche que otra cosa. ¿Qué hizo Dios? Me lo quitó, pero me sometí a un proceso. Mis hermanos, aquí está la respuesta. Solo que la gente quiere el coffee maker y no quiere la cocina a leña. Hoy nos preparamos para el tiempo del arrepentimiento que la Biblia que nos anuncia que viene de año a año. Año a año. ¿Está usted listo para ese tiempo? Porque yo le digo una cosa, ¿sabe qué se practica y sabe qué se enseña y sabe qué se ejercita en este tiempo que viene? Además del arrepentimiento, la segunda venida del Mesías. Dios nos enseña claramente en su palabra cómo y qué va a suceder en su segunda venida. Pero Él no quiere que nosotros seamos así. ¿Y cuándo viene? ¿Y a qué hora? Y todo esto. No, Dios lo que quiere es que nosotros sigamos su escritura para enseñarle a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y seamos como Simeón, movidos por el Espíritu Santo, que no andemos bateando ni nada de eso. No, vamos a saber, el día que llegó Yeshua a ese templo, Simeón, ¿qué dice? Fue movido. Hay gente que me dice, Henry, ¿y qué? ¿Y será que cuando llegue el anticristo y toda esta cuestión, Dios nos va a mover para algún lado? Ya, yo no sé. Si yo sigo el ejemplo de Simeón, posiblemente Dios nos va a decir, haga esto, haga aquello, haga esto. Pero por el momento me preocupo en obedecer sus mandamientos. Padre, te damos gracias. Póngase de pie porque ya he estado sentado mucho rato, no importa, ejercite las piernas ahí. Padre, te damos gracias. No queremos seguir las corrientes de todo lo que pasa y todo eso que está confundiendo. Y mis hermanos, hoy que usted escucha esta enseñanza, usted dice, bueno, qué dicha. Sí, está. Usted sabe la cantidad de personas que están confundidas en este momento allá afuera. Parecen estar seguras, pero están confundidas. Saben que algo está pasando. Hasta el más incrédulo de los incrédulos saben que la tierra está pasando algo. La gente ya no tiene ni siquiera el estribillo eso que dicen, eso siempre ha pasado. Ya no lo puede decir porque esto no siempre ha pasado. Lo que está aconteciendo en la naturaleza, lo que está aconteciendo en los gobiernos del mundo, lo que está aconteciendo increíblemente en aquellos que supuestamente eran los que eran llamados a llevar el evangelio. Ya se sabe lo que está pasando. Se está repitiendo todo lo que pasó cuando el Mesías vino. Cuando el Mesías vino la primera vez, se está repitiendo, dice la palabra, que no hay nada nuevo. Ya no hay nada nuevo. Y no quiere decir con eso que no exista nada nuevo. Lo que está diciendo es que lo que hace es que se vuelve a repetir todos estos ciclos. Pero mis hermanos, Él no viene esta segunda vez como cordero. Él viene como un rey que viene a gobernar la tierra. Y te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. Va a juzgar a nuestros hijos, va a juzgar a nuestros nietos. Es tiempo de estar como ese varón, caminando de acuerdo a los mandamientos, pero también obedeciendo al Señor. Padre, te damos gracias. Y ahí mientras usted ora, mis hermanos, ahí si usted tiene a la persona que tenga a la par,